Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la clase en el Instituto Bíblico Virtual Casa de Estudio Reino de Dios. Estamos aquí en una clase más. Esta clase va a ser la última del trimestre y estamos complacidos de poder, con la ayuda de Dios, terminar este trimestre que lo hemos estado enfocando, como dice aquí en la parte del título de nuestra diapositiva, Exégesis y Hermenéutica 4.0. Estamos ya en el cuarto nivel, recordando que a los que están viendo estas clases por primera vez, o aún si no las están viendo por primera vez, nada más recordarles que hemos tenido ya 4 diferentes niveles: hermenéutica, o sea, exégesis y hermenéutica 1.0, 2.0, 3.0 y ahora estamos ya en 4.0. Estamos ya terminando este curso que se ha llamado Géneros Literarios y sus características en su segunda parte. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos pueden acompañar en este momento y también a todos los que nos van a ver por diferido. Ustedes saben que nos pueden encontrar en el canal de YouTube y en otras partes de las redes sociales. Cuando entren al canal de YouTube, les agradecería mucho que nos den un like, un me gusta y que también que se suscriban para que de esa manera el canal de YouTube nos pueda reconocer el algoritmo y pueda también promocionar nuestro canal debidamente. No se les olvide darle el like o la suscripción si es que no se han suscrito. Y el profesor Ben Escalante desde aquí, desde Portland, Oregon, les da una cordial bienvenida una vez más. Vamos a entrar de lleno a nuestra clase. Recuerden que tenemos un lema que es educamos, no adoctrinamos. Así que nuestro deber y nuestro cometido es poder presentar diferentes posturas teológicas, aprender de ellas de una manera correcta y entonces dejar que cada una de las personas, de los estudiantes, continúen con su propia investigación y puedan llegar y tomar su propia decisión en cuanto a una postura teológica o bíblica de una manera personal. Nosotros no imponemos ninguna postura, solamente las analizamos y las presentamos. Así que vamos de lleno a nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de la restauración de la presencia divina. Estamos en la parte 18 porque en nuestro conteo ahora estamos en la parte número 18. Es la sexta clase de nuestro trimestre. Y vamos a hablar de la restauración, que también se podría haber titulado la clase El restablecimiento de la presencia divina, y de igual manera hace el mismo énfasis. Vamos a hablar de lo que es la continuación de lo que estábamos cubriendo la clase anterior. La clase anterior cubrimos cuál era la forma, el uso que tenían las torres en el imperio sumerio. Veíamos los zigurat, que hablábamos de ellos, y vimos que el significado del zigurat era hacer una escalera desde el cielo hacia la tierra. Y aunque cuando se narra el texto bíblico muchas veces parece ser, o lo hemos interpretado de esa manera, que es como que fuera una escalera de la tierra hacia el cielo, es completamente al revés. Pero ¿por qué a veces la escritura lo narra como desde la tierra hacia el cielo? Es simple y sencillamente, recuerden que la Biblia está escrita con un lenguaje fenomenológico. Eso significa que está escrita desde la forma en que se mira hacia la vista o hacia los ojos humanos. Se describen las cosas tal y como nuestra vista humana las identifica aquí en la tierra. O sea que si vemos una escalera que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista divino, baja desde el cielo hacia la tierra, pero nosotros estamos en la parte de abajo, entonces cuando nosotros volteemos a ver y miremos hacia arriba, vamos a pensar que la escalera es al revés, es para que nosotros ascendamos o subamos. ¿Por qué lo miramos así? Porque así miramos las cosas desde nuestro punto de referencia, desde el punto donde estamos.
Entonces, eso se llama lenguaje fenomenológico. Ahora, no quiere decir que la otra forma de verlo se contrapone o es contradictoria a la forma nuestra, sino que son complementarias. ¿Por qué? Porque nuestra forma es la forma terrenal de verlo y la otra manera, desde arriba hacia abajo, es la forma celestial de verlo. Son dos puntos de vista diferentes. No son contradictorios, son complementarios. Ok, acá dice lo siguiente, y esto lo tomamos una vez más del libro El mundo perdido del diluvio de Tremper Lockman III y de John Walton, que son dos eruditos del Antiguo Testamento. Dice así, tomado de la página 133, y luego el siguiente párrafo será tomado de la página 136. Dice, la idea de que la escalera, o sea, las gradas del Sigurat, tenían la intención de que el dios descendiera, está evidenciada en el mito mesopotámico Nergal y Ereshkigal. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay un mito mesopotámico, un escrito desde el lugar de Mesopotamia, que se llama Nergal y Ereshkigal, en donde se describe algo semejante o algo parecido, en donde existe esa escalera y ahí se entiende que esa escalera baja del cielo a la tierra. Entonces, esta cultura del antiguo cercano oriente nos da a entender de qué es la forma en que se comprendía el descenso de los dioses, y hay un escrito que se llama así, Nergal y Ereshkigal, que nos prueba que es de esa manera como se debe de entender. Y dice así, sigue diciendo el escrito, Nergal y Ereshkigal, donde el mensajero de los dioses desciende desde el cielo hasta el inframundo mediante el uso de una escalera descendente, que en acadio, esa acá significa el lenguaje acadio, que en acadio se dice similtu, es la palabra para escalera descendente. La conexión de esta escalera mítica, acá es una escalera mítica porque pertenece a un mito de la antigua Mesopotamia, en el imperio acádico, en el imperio sumerio también. La conexión de esta escalera mítica con el Sigurat está especificada por el nombre del Sigurat en Sipar, espacio sagrado de la escalera para el cielo puro. Entonces vemos aquí cómo es que el cielo puro tiene un espacio sagrado y tiene una escalera que es conducente para el cielo puro para que descienda. Entonces es lo que tenemos aquí en el registro de la página 133, que nos lo trae John Walton y su compañero en su libro, que nos describen cómo funciona. Luego tenemos en la página 36 otro segmento descriptivo, otro párrafo que nos dice así. El símbolo del Sigurat hablaba claramente a los israelitas que ya estaban familiarizados con esta función. O sea que tenemos que darnos cuenta de que los israelitas, cuando se escribió el libro del Génesis, ya estaban en contacto, ya estaban familiarizados con el concepto de esta función del Sigurat y de la escalera. De hecho, dice más adelante el párrafo de esta manera. El sueño de Jacob en Génesis 28 es evidencia adicional de este entendimiento. ¿Y en qué sentido es una evidencia adicional? Lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo dice la siguiente parte. Vamos a leer aquí en Génesis 28, como decía el párrafo anterior, y vamos a leer del verso 10 al 19 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía
desde la tierra hasta el cielo. Recuerden, esa es la forma fenomenológica en que lo describe el autor, porque así se ve a los ojos humanos, como que va desde abajo hacia arriba. Es nuestro punto de referencia. Soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Ahora, esa, como dijimos, es la parte fenomenológica que describe la escalera, pero luego vamos a ver cuál es el otro punto de vista que también está encontrado en el siguiente, o que se encuentra en el siguiente pasaje, en la parte inicial del pasaje. Vamos a ver el punto de vista ya no del escritor humano, sino de lo que es el mensajero divino. Fíjense cómo dice así: en la parte superior de la escalera estaba el Señor. Y aquí lo que da a entender no es que en la parte superior de la escalera estaba el Señor, porque ya había ascendido de la tierra al cielo, sino al contrario. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, porque tenía la intención de descender y de seguir hasta que llegara a posar sus pies en la tierra, en la superficie de la tierra. Ahora, veamos qué dice. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. O sea que aquí le está hablando a Jacob. Vemos cómo Dios le dice a Jacob: te la entrego a ti y a tu descendencia. Verso 14. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Verso 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Verso 16. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. O sea, como que él está dando a entender: ciertamente el Señor ha descendido y está en este lugar. Y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No terrible, sino temible, de temor. No es más ni menos, fíjense que dice, que la casa de Dios. O sea, el portal de Dios está haciendo el mismo papel, o llevando a cabo la misma función que la que hacía el Sigurat, ser la casa de Dios, donde Dios descendía y se quedaba a morar en el templete de arriba, porque es ahí donde descansaba y reposaba hasta el momento en que le rindieran culto, y es cuando él terminaba de descender. Pero luego dice aquí: no es más ni menos que la casa de Dios, y luego sigue diciendo: es la puerta misma del cielo, es el portal mismo del cielo a la tierra. Y luego dice el 18: a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel. Y luego fíjense por qué le puso ese nombre, que en hebreo significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. O sea, Luz se llamaba la ciudad o el lugar, pero aquí es renombrado, o le pone un nuevo nombre Jacob, y le pone el nombre Betel, que significa casa de Dios, dando a entender que era el portal de Dios, en donde bajaba Dios del cielo a la tierra. Seguimos. Dice aquí, regresamos ahora a la página 139 y 140 del libro El mundo perdido del diluvio, de John Walton, y nos dicen ambos escritores de esta manera: podemos comparar y contrastar Génesis 11 con el sueño de Jacob en Génesis 28.
En Génesis 11 las personas construyen un zigurat, o sea, una escalera, para tratar de hacer bajar a Dios y establecer así un espacio sagrado. Recuerden que el espacio sagrado significaba no solamente la escalera, sino el templo que se construía en el antiguo cercano oriente, junto a o adyacente al Sigurat, que es donde se llevaba a cabo el ritual sagrado. En Génesis 28 dice, como parte del proceso de establecer el pacto, Dios inicia tanto el descenso, o sea, a través de la escalera, como el reconocimiento del espacio sagrado, Betel. Por eso dice, esta es la casa de Dios. O sea que lo que nos está diciendo Génesis 28, a diferencia, o sea, en contraste a Génesis 11, que en Génesis 11 fue la gente la que inició la escalera, inició el Sigurat, y fue la gente la que estaba buscando iniciar, establecer un contacto con Dios o un restablecimiento del espacio sagrado que se había perdido también por causa del ser humano en el jardín del Edén. O sea que allí en Génesis 11 es la iniciativa humana como la vimos en el caso de la clase anterior. Aquí en Génesis 28 es al revés. Vemos cómo la iniciativa es tomada por Dios y el lugar sagrado es establecido por Dios. Lo único que Jacob hace es reconocer lo que ya era un hecho. Por eso dijo, esta es la casa de Dios. ¿Quién la hizo casa de Dios? Bueno, Dios mismo. Ahora dice aquí en el siguiente párrafo, podemos ver que Yahvé está avanzando hacia el establecimiento de su presencia, lo cual sería completado cuando él descendiera para habitar el tabernáculo. Paremos ahí un momento. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que desde Génesis 28 vemos cómo Dios empieza un proceso para restablecer ese lugar sagrado que se había perdido en el Edén. Y ese proceso empieza con establecer la escalera, que se establece en Génesis 28, se establece el portal de descenso, y más adelante, dice aquí el autor, Yahvé va a continuar con el proceso del restablecimiento hasta que nuevamente pueda su presencia descender y habitar entre la humanidad, pero será en el tabernáculo de Israel que más adelante se va a construir. Y luego dice aquí, y que aquí lo estaba haciendo en conexión con el pacto, o sea, el pacto que iba a establecer justo después de que acabe el capítulo 11 de Génesis. Y empieza a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Sobre la base de todas estas observaciones literarias y teológicas, el pacto entonces puede ser reconocido como teniendo su enfoque central ¿en qué? En el restablecimiento del acceso a la presencia de Dios sobre la tierra. Pero fíjense cómo dice aquí. Él habitaría en medio de Israel, el pueblo de su pacto. Esa es la razón por la cual ellos habían sido escogidos, o sea, como pueblo. Continuemos. Dice así, vamos a ver la coherencia que tiene esto que estamos hablando, la coherencia que tiene en todo el paquete de Génesis 1 al 11. El tema de Génesis 1 al 11 no es simplemente la invasión de las prerrogativas divinas o la violación de los límites entre las identidades divina y humana, sino la invasión del desorden en el reino ordenado. O sea, cómo el ser humano con su desorden se dedica a invadir el reino ordenado de Dios. Adán y Eva provocaron el desorden del pecado y la muerte, o sea, instigados por una criatura del caos, la serpiente. Y dice, ya hemos rastreado el desarrollo del tema del orden en la proposición 11 que se estudió en un trimestre anterior que está en el libro. Y ahora podemos agregar algunos puntos más en el desarrollo de ese tema a lo largo de Génesis 1 al 11. Vamos a ver cuáles son
esos puntos más en el desarrollo de ese mismo tema. Así como la creación en Génesis 1 estableció el orden, después del diluvio el orden se reestablece en una recapitulación de la creación. La tierra seca surgió de las aguas caóticas en Génesis 8, así como había surgido en Génesis 1. En ambos casos, personas y animales fueron traídos, y en ambos casos se les dio una bendición. Pero una diferencia clave es que Dios no había reposado con su presencia entre su pueblo. En Génesis 1 sí reposó, pero luego cuando acaba el diluvio y cuando se restablece o se recapitula en una nueva creación, después del diluvio, en ninguna parte dice que Dios volvió a reposar con su presencia entre la gente. Seguimos. Vamos a ver la coherencia de todo lo que implica este paquete de capítulos. Dice, el pacto con Noé después del diluvio no repite sojuzgar y gobernar. Otra cosa que es contraste. En Génesis 1, esto sirvió como expresión del papel humano en la extensión del orden. Ahora, sin embargo, ya no es posible extender el orden basándose en el espacio sagrado y la presencia de Dios, sino que los seres humanos están llamados a mantener el orden social, lo cual sigue siendo una responsabilidad. A lo único que los seres humanos llegan en cuanto a la manutención es del orden social, lo cual Dios les encomienda como responsabilidad. Y dice aquí, por ejemplo, juzgar los crímenes capitales, como dice en Génesis 9 al 6, cuando se tome la vida de una persona por causa de alguien que comete homicidio o asesinato, ¿verdad? Pero vemos aquí que hay otro punto de diferencia y continúa hablando cómo es que todo es un paquete completo. Dice así, el proyecto de Babel, motivado por la gran simbiosis, y déjeme explicar qué significa esa palabra. La gran simbiosis significa que hay una relación de reciprocidad, de mutualidad, en donde existe un dios o varios dioses, dependiendo de cuál, en este caso hablando de las culturas o civilizaciones sumerias, acadias, babilónicas, estamos hablando de más de un dios, porque ellos son politeístas. Entonces, la gran simbiosis implica que existen los dioses y existe la civilización o el pueblo que es protegido o que tiene esa relación ritual con esos dioses. Los dioses prometen provisión y cuidado, o sea, dar provisión y dar protección a ese pueblo, a esa civilización, y en reciprocidad o en simbiosis, el pueblo entonces provee un cuidado, una atención ritual en donde el pueblo se encarga de proveer para las necesidades de esos dioses de acuerdo a cómo esa civilización lo entiende. Entonces se le llama gran simbiosis a esa reciprocidad mutua en cuanto a que los dioses hacen algo por el pueblo y el pueblo hace algo por sus dioses. Eso se llama la gran simbiosis. ¿Ok? Entonces, si volvemos a leer, dice así, el proyecto de Babel, motivado por la gran simbiosis, representó el desorden en el ámbito de las interrelaciones divinas y humanas y resultó en la interrupción del orden por parte de Dios mediante la confusión de las lenguas humanas. O sea que aquí la gente pensó que construir el sigurat y proveer la parte que era la parte de ellos, que Dios les iba a corresponder en la gran simbiosis. Pero resultó al revés. En lugar de que ellos restauraran la presencia de Dios, ocurrió lo contrario. Les ocurrió que les salió el tiro por la culata, como diríamos. ¿Por qué? Porque en lugar de que Dios aprobara eso, Dios sí bajó.
pero bajó para confundir sus lenguas y bajó para deshacer lo que ellos estaban haciendo. O sea que la gran simbiosis no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. Y luego dice el siguiente punto. Los constructores de la torre, o sea, el Sigurat, concibieron el espacio sagrado como algo centrado en ellos mismos, o sea, hacer un nombre para sí mismos. Es decir, una repetición del escenario del jardín del Edén. ¿Se acuerdan cómo Adán y Eva quisieron hacer un nombre para sí mismos? Quisieron hacerse semejantes a los dioses o a Dios. Y en este caso, pues vemos cómo estas personas querían también buscarse hacer un nombre para sí mismos. Y dice, formando así un quiasmo en Génesis 1 al 11. Ya hemos visto lo que es un quiasmo anteriormente y vemos cómo Génesis 1 al 11 tiene esa forma quiásmica. La motivación del proyecto de construcción fue el orden determinado por ellos mismos y construido alrededor de ellos mismos, dice John Walton. Y concluye esta sección en la página 138 con esta afirmación. Cuando se reconoce el tema del orden por medio de la presencia divina en Génesis 1 al 2, y cuando se reconoce la restauración de la presencia divina como la motivación de los constructores del Sigurat, si es lo que estaban tratando de hacer con los que construyeron el Sigurat, se puede ver Génesis 1 al 11 como una unidad con estos importantes principio y final que sirven como un dispositivo retórico, o sea, es una forma retórica de hablar y también literaria para el registro del período primordial, o sea, la historia primordial del 1 al 11 de Génesis. O sea que todo tiene un diseño retórico y literario para darle el principio correcto y la finalización correcta para que pueda tener entonces una transición a la nueva parte a la cual va a entrar, que es desde Génesis 12 en adelante. Entonces, el final del Génesis 11, con lo que se conoce con la Torre de Babel, es el final correcto en donde el ser humano trata de restaurar la presencia divina que se había perdido, pero vemos cómo Dios rechaza esa iniciativa y a partir del capítulo 12, entonces vamos a ver cómo Dios toma la iniciativa para hacerlo a la manera de Él, la manera de Dios, la manera divina. Vamos entonces a parar aquí y vamos a contestar alguna duda o pregunta sobre cómo Génesis 11 desarrolla la iniciativa del hombre de restaurar la presencia de Dios sobre la tierra. Vamos a dejar de compartir y vamos a regresar a todos ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, espero que haya sido claro en la exposición de lo que tratamos de comunicar. Sí, hermano Raúl. Hermano, lo que está bien en esto, cómo desde el principio el hombre ha tratado de buscar a Dios de una manera equivocada, pero Dios en su infinito amor trata de darse a conocer tal y como Él es, porque el hombre a veces por su propia cuenta busca a Dios, pero no de una manera correcta, y viene Dios y se manifiesta de una manera tan maravillosa como lo hizo en esa ocasión, porque los de la torre de Babel estaban buscándole de una manera equivocada, y viene Dios y se manifiesta de una manera real mostrando su presencia. Y por ejemplo, cuando él siempre ha querido habitar con el ser humano, cuando ya estableció el pueblo de Israel, empezando con Abraham, se le fue manifestando a él, a Isaac, a Jacob, y luego cuando el pueblo establecido
les ordenó que hicieran un tabernáculo para manifestar ahí su presencia en el lugar santísimo. Así es, y eso lo vamos a ver en forma más detallada en la segunda parte de la lección, cómo es que ya el capítulo 12 al 50 y esa parte contiene la escalera de Jacob, cómo esa parte van poniendo, está estableciendo el telón o el escenario, como diríamos, ¿verdad? Ajá. Para que entonces en la obra que se está llevando a cabo y que se está describiendo, como si fuera una obra con diferentes partes, ¿verdad? Así es. Entonces va poniendo el escenario para que más adelante se descubra completamente el propósito de la presentación, ¿verdad? El propósito total de la obra. Amén. Así es, hermano Raúl, gracias. Y sí, siempre es la bondad y la misericordia de Dios, el amor de Dios que se deja ver. Hermano Andy. Sí, hermano, primeramente muchas gracias por la clase y me aclara muchas dudas. Siempre cuando miraba el pasaje de Jacob y miraba la escalera, pues lo interpretaba muchos con comentarios a veces que pues me dejaban siempre con la inquietud, pero ahora con lo que usted acaba de enseñar, lo interesante de ese sueño es de que cuando tiene ese sueño Jacob, no hubo alrededor ningún templo, lo cual quiere decir que Dios no tiene necesidad, lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, de que Él no tiene necesidad de habitar en templos, o sea, no había ningún tipo de una infraestructura, simplemente Él tuvo que reconocer que la presencia bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice Señor, pero sabemos de que ese nombre Jehová está reconociendo lo cual es el Dios supremo de todos los dioses, ¿no? Y eso a mí me llama mucho lo que es la atención. Y ahora, hermano, con lo que usted está enseñando, yo pienso que es muy clave entender lo que usted está enseñando de Génesis 1 al 11, porque si no entendemos bien este concepto, podemos tener una mala interpretación de cómo se interpreta el Antiguo Testamento y cómo se cumple lo que es en el Nuevo Testamento. ¿O me equivoco, hermano? No, precisamente ese es el punto que estamos tratando de llevar adelante el día de hoy. Fíjese, usted mencionó, se me adelantó, ¿verdad? Se adelantó en la historia de una manera correcta, pero cuando se menciona, por ejemplo, y decimos, ya podemos ver en el Nuevo Testamento que no se requiere de ningún templo o de ningún lugar sagrado, físicamente hablando, para que la presencia de Dios esté ubicada ahí. Y vemos eso representado en lo que es el momento en que tiene contacto Dios con Jacob, ¿verdad? Vemos que nada más está la escalera, ¿verdad? Pero más adelante, bueno, según lo que nos viene explicando el autor John Walton, él nos explica y nos dice de que es un proceso y de que en Génesis 28 se establece la primera cosa, que es la escalera. Más adelante se establecerá el templo, por así decirlo, entre comillas, a manera de tabernáculo que va a habitar dentro del pueblo para que entonces allí baje Dios y ponga su morada, como lo haría también en el entendimiento del antiguo cercano oriente de otras civilizaciones. Más adelante vemos cómo ese tabernáculo entonces es sustituido por un templo de piedra, que es el templo de Salomón. Y más adelante vemos cómo ese templo de Salomón es destruido y luego viene el segundo templo construido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y luego que ese segundo templo es destruido en el año 70 por los ejércitos romanos y el día de hoy no hay templo, ¿verdad? Pero qué curioso que justo antes de que es destruido el templo viene Jesucristo con el mensaje final a la humanidad y dice, déjame decirte, le dice a la mujer samaritana, que viene la hora y ahora es, y la hora ha llegado ya en que los verdaderos adoradores del Padre adorarán en espíritu y verdad y no necesitan ningún monte, ningún templo para que se le adore, porque esto va a ser en una adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estaban ahí batallando con la legalidad de que cuál monte y de que cuál tiempo era el correcto y el legítimo, el auténtico, si el de Gerizim o el de Jerusalén, si el templo que se había construido en Gerizim, el de los samaritanos era el bueno,
o el de Jerusalén. Por eso la mujer dice, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe llevar a cabo la verdadera adoración y la única que es legítima. Mis padres aquí en esta sección de la tierra dicen que es aquí en el monte Gerizim. Mis hermanos, mis primos, mis vecinos dicen todos que es en Gerizim. Y por eso no nos ponemos de acuerdo y siempre andamos en pleito y no nos llevamos bien. Decía ella, ¿no? Pero miren cómo dice Jesús. Ha llegado la hora ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que la presencia de Dios no requiere ningún tipo de manos humanas que edifiquen ningún tipo de templo. Sin embargo, Dios lo permitió y lo llevó a cabo en el Antiguo Testamento, y nos explica el libro de Hebreos, más adelante nos explica y nos dice, todo eso eran sombras de lo porvenir, eran esbozos, eran como un tipo de representación física del propósito final de Dios. O sea que si el propósito de Dios era que hubiera un templo o un tabernáculo primero, ¿verdad? Porque era un tabernáculo, un templo portátil, por así decirlo, el tabernáculo, y luego un templo fijo, y vemos que la presencia de Dios, la Shekinah, como se le dice, habitó primero en el tabernáculo y luego habitó en el templo. Entonces vemos que esa era una sombra del verdadero bienestar que iba a venir para el pueblo, la verdadera presencia de Dios, no en forma simbólica ni de sombra, sino en forma verdadera, presencial y personal. Y se manifiesta en Juan capítulo 1, verso 14, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, me gusta como dice la versión BTX4, que dice, y tabernaculizó entre nosotros. Se puede traducir, y puso su templo entre nosotros. Y el templo es como dice allá en Juan, en el mismo Juan, cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y le dijeron, en 46 años se ha edificado este templo, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3? Le dijeron, estás loco. Pero luego Juan, el escritor, dice, sin embargo, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahí dice el pasaje, ¿verdad? Dando a entender que el templo físico y el tabernáculo de Israel, el tabernáculo movible, eran símbolos y meras sombras, representaciones, esbozos de la verdadera realidad. La verdadera realidad era la persona encarnada de Jesús, el verdadero templo de Dios. O sea que Él, en su manifestación humana, encarnada en su persona, es el verdadero templo de Dios. Y luego llega Pablo y dice, y cualquiera que está en Cristo, por estar en Cristo, que es el templo de Dios, se convierte y viene a ser también templo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo. Y todo ese proceso desde el Génesis hasta las epístolas paulinas, y más adelante dice del Apocalipsis, y veo la ciudad, dice, y en la ciudad no hay templo, dice la Biblia en Génesis. ¿Por qué? Porque el Cordero es su templo. ¿Ah? ¿Ya se dieron cuenta? Amén. Veo su O sea emoción, que hermano. Veo su emoción, hermano. De verdad, me contaste. todo el propósito de la Biblia es Jesucristo. Todo el propósito de la Biblia, desde las figuritas de parvulitos del Génesis. ¿Sí me voy a entender con el parvulitos? Desde las figuras de párvulos de Génesis, Éxodo, Levítico, hasta la verdadera realidad del nuevo pacto, es lo que nos trata de enseñar la Biblia. El problema es de que hay muchos de nosotros que vemos las figuras del parvulitos del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y pensamos que esa es la verdadera realidad.
Ese es el problema que tienen lo de las raíces hebreas, que miran eso y piensan que esa es la verdadera realidad y a eso quieren regresar. ¿Mm? Hay otros que se van al otro extremo, que dicen, sí, reconocemos que la realidad es Cristo, pero no hace falta ninguna educación de parvulitos. Entonces, destruyen y completamente aniquilan y hasta como que arrancan el Antiguo Testamento de la Biblia y nada más leen el Nuevo. Entonces, tampoco ese es el propósito. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para y nos muestra para qué es. O sea que hay algunos que aprendemos a través de parvulitos y hay otros que aprendemos a través de otras maneras. No todos aprendemos igual. ¿Sí me doy a entender? Amén. Los que están nuevos en la fe necesitan los parvulitos para poder enseñarles con esbozos, figuras, sombras. No para que se queden en eso, ni para que piensen que eso es la verdadera realidad, sino para que puedan a través de eso y a pesar de eso llegar a la verdadera realidad del nuevo pacto. Hay otros que quizás no están como los de las raíces hebreas, fijándose y quedan estancados en las sombras, sino que hacen una mezcla de sombras y de realidad, y ya están allá en esa mezcla entre medio, que no saben en cuál pacto viven, si en el antiguo o en el nuevo, ¿verdad? O sea que hay cosas del antiguo y el nuevo en la práctica de la vida de la iglesia al mismo tiempo y en su entendimiento, pero el proceso de la enseñanza es clara. Y cuando llega el apóstol Pablo nos dice claramente que en Cristo, dice, estamos completos. Dice ya en Colosenses, ¿verdad? En Cristo tenemos la plenitud. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud de la divinidad. Y si tú estás en Cristo, estás pleno, estás completo. No te hace falta nada más. Tan sencillo así. ¿Verdad? Buen cierre del curso, hermano. ¿Eh? Ahora, espero que no haya sido tan claro como para que usted se espante o se sienta mal. No es mi propósito, ¿verdad? Al contrario, si me emociono es porque quiero que usted se emocione también. Porque la Biblia claramente dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales, dice en Efesios capítulo 1. Y nos ha dado todo, si no escatimó a su propio Hijo, cuánto mucho más nos dará generosamente, o sea, con gracia todas las demás cosas. En Amén. Romanos capítulo 8 y 9. Por eso dice que somos más que vencedores. Porque hemos vencido en el que venció, no nosotros, sino hemos vencido en el que venció. Estando en Cristo hemos vencido, ¿verdad? Bueno, no me quiero salir del tema ni quiero empezar a predicar, ¿ok? Ya parece predicación, está No bonito. me tienten. Está bien la predicación. Entonces se puede decir que fue una constante en la historia del ser humano querer restaurar la presencia de Dios. Comenzando desde Caín y Abel, cuando hicieron los sacrificios, ellos querían volver a restaurar lo que habían perdido. Sí, querían restaurar, querían volver a estar en la presencia de Dios en la misma manera en como habían estado en el jardín del Edén. Y ese ha sido siempre el entender del ser humano caído. Porque desde que vemos desde Adán y Eva en adelante, vemos en este caso, a Abel, Caín, todos son descendientes de una naturaleza caída. Entonces, cuando la naturaleza caída está presente, entonces nosotros pensamos que es nuestra responsabilidad recuperar esa presencia de Dios. Y entonces el ser humano se inventa su religión, porque la religión, esa palabra significa eso, religar. Entonces nosotros tratamos de religarnos con Dios.
La ligadura que teníamos que se rompió, nosotros buscamos cómo tratar de religarnos con Dios. Pero Dios nunca nos ha pedido una religión. Ni Él tampoco nos ha entregado en ningún tiempo ninguna religión. Porque lo que nos conocemos como religión judía, eso es algo creado por el ser humano. Lo que Él entregó a Israel no era una religión, era una relación de fe. Pero el pueblo lo malentendió y en lugar de entender una relación de fe, lo entendió como religión de obras. Y entonces se desvirtuó. Pero siempre ha tenido el Señor la intención de tener una relación con el ser humano mediante la fe. Una relación de fe. Y es muy claro porque aún el mismo libro de Hebreos dice ahí, dice, pero a ellos no les aprovechó, porque aunque les hablaron las buenas nuevas, no mezclaron esa palabra con fe al oír la buena nueva, sino que lo hicieron todo como por obras. Capítulo 4 de Hebreos, del 1 en adelante. Bueno, ahora el hermano Armando Rincones. Adelante, hermano Armando. Gracias, hermano. No, yo también estoy muy emocionado y quería manifestar aquí esa emoción, mi hermano, porque 20 y algo de años ya en los caminos del Señor, oyendo la palabra, leyendo la escritura, mi hermano, y nunca había podido comprender totalmente el significado, una explicación lógica, coherente que me dejase mi intelecto y mi espíritu satisfecho con respecto a lo que significaba eso de la Torre de Babel. Había oído algunas explicaciones y no me dejaban totalmente satisfecho, habían incoherencias, habían lagunas, pero ahora mi hermano puedo comprender todo. Es como cuando uno tiene catarata, la enfermedad esa de los ojos, y lo operan y puede ver todo con claridad. Cuando yo hablaba muchas veces y comentaba, ¿no? Y aún hasta predicaba con respecto pues a el asunto de la escalera de Jacob, pues lo usaban los hermanos, era para discutir si los ángeles volaban o caminaban. Hasta ahí, hermano, y no podía yo comprender más nada, pero ahora gracias a Dios, pues puedo comprender, todo le hallo sentido. Y bueno, quería compartir esa emoción con ustedes y darle gracias a Dios. Es todo. Amén. De hecho, no sé si han visto esa parte. Bueno, no estamos haciendo un comentario medrásico en este momento, pero vamos a aprovechar la oportunidad. Ahí dice en Génesis 28 de que Dios estaba en la parte de arriba, ¿verdad? El Señor dice estaba en la parte de arriba de la escalera y volteaba hacia abajo y ahí estaba Jacob dormido en una piedra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, cuando llega el Nuevo Testamento, ya no está el Señor en la parte de arriba de la escalera. El Señor ya está abajo sobre la tierra. Y si usted tiene su Biblia, quiero que busque este pasaje en la Biblia, en Marcos, sí, vamos a buscarlo. No lo tenía pensado mostrar, pero vamos a tratar de ver si lo encontramos. Creo que es Marcos. Y si no lo veo ahorita, pues se los doy después, pero primero quiero que vean Marcos capítulo 1. Y dice capítulo 1, verso 12. Dice así.
Luego el Espíritu lo impulsó a Jesús a ir al desierto, verso 13. Allí permaneció durante 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió entre las fieras, dando a entender que si vivió entre las fieras ya no le hacían nada. O sea que, hablando de la época mesiánica, ¿se acuerdan ustedes cuando Isaías decía de que el lobo y el cordero pasarán juntos? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, sí. Entonces, dando a entender de que iba a haber un tipo de paz completamente diferente en la época mesiánica. O sea, el Mesías trae una relación con Dios diferente. Y acá dice, vivía entre las fieras. O sea, que él era ese niño que los estaba pastoreando, ¿verdad? Esa época se estaba manifestando ya, dice. Y luego dice, y los ángeles le servían. Eso es una referencia a ese pasaje que acabamos de leer, donde dice que los ángeles subían y bajaban de la escalera. O sea que subían y bajaban de la presencia de Cristo. Él era ese portal. Él era el que estaba arriba en la escalera, pero ahora ya había bajado hasta la tierra. Y sobre esa escalera que era Cristo, estaba subiendo y bajando una hilera de ángeles. O sea que estaban al servicio de Dios, ¿verdad? Pero hay otro pasaje más claro, y lo voy a buscar y se los doy al rato, ¿verdad? A ver si lo encuentro. Déjeme ver. No tenía pensado hablar de eso, pero... Es la última clase, hermano. Demórese nomás. Ok, acá está, capítulo 1 de Juan. Desde el 43 en adelante, Juan 1:43 en adelante, dice así: al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y del que también hablaron los profetas, a Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. Y Natanael le preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él, aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea que Jesús nunca lo había visto antes, pero ya lo había visto en visión y dice así, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. No es que Jesús estaba cerca por allá y lo vio físicamente, no. Lo que está dando a entender el pasaje es que la profecía ya había dicho de que el Mesías, el verdadero Mesías, según la profecía, tenía un sentido de visión y de intuición, que Dios le revelaba cosas. Entonces dice aquí, lo mismo, dice, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, le dijo. Natanael exclamó, porque él entendió eso y sabía que nada más el Mesías podía hacer eso. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. En pocas palabras, tú eres el Mesías, el que estábamos esperando. Pero es como que hubiera dicho, tú eres aquel que estaba parado en la escalera en el capítulo 28 de Génesis, pero ahora ya has descendido hasta la tierra. Tu presencia ya está aquí entre nosotros. Y le dice, le respondió Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, fíjense cómo dice aquí, os aseguro que de aquí en adelante
veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea que ahí está bien claro de que Dios ya había bajado a la tierra y que él había usado esa escalera, y de que en esa escalera subían y bajaban los ángeles del cielo que le tributaban pleitesía y servicio. O sea que ese personaje que vemos en Génesis 28, que lo llama con el tetragramatón y que está en la parte de arriba de la escalera, es ese mismo personaje que ya en la tierra se llamaba Jesús, ¿verdad? Entonces ya ese es un pasaje que lo traemos nada más a colación porque habla del mismo tema, ¿verdad? Bueno, ve, Sí, no sé si encajaría el versículo de Juan 14:6. Cristo también puede ser la misma escalera, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que es la escalera que nos lleva hacia el Padre también. también pudiera conectarse con eso, aunque el pasaje está hablando de algo un poco diferente, porque su contexto es diferente, ¿verdad? Pero no es contradictorio con el concepto, ¿verdad? Que estamos tocando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El punto es que no podemos considerar a Jesucristo como un mero hombre. No lo podemos considerar como un mero profeta. No lo podemos considerar como un mero rabino, un maestro de Torá. Él era todo eso, pero mucho más que eso. Entonces, no estamos negando que no eran esas cosas. Sí lo era, pero eran el conjunto de todo eso y más que eso, ¿verdad? Era Dios. Era el Señor de la creación, ¿verdad? Y no era cualquier Señor, sino que era el Señor mismo de la creación, que habló y dijo, y las cosas vinieron a la existencia. Amén. Entonces así que lo vemos en Hebreos capítulo 1, donde dice que Él es el heredero de todas las cosas y a través del cual se hicieron las cosas, y que todas las cosas subsisten por medio de la palabra de su poder. Por su palabra poderosa es que el universo existe tal y como está el día de hoy. O sea, no me refiero al planeta Tierra nada más, sino todas las galaxias, todo el universo está en su lugar y funciona como funciona, y todas las edades y los tiempos por la palabra de Dios. Todo lo creado. Todo lo creado depende de Él, ¿verdad? Para que luego haya gente que venga y nos diga: no, Dios no existe y Jesucristo ese fue cualquiera, ¿verdad? Si ellos lo quieren creer así, bueno, allá ellos, ¿verdad? Pero el testimonio bíblico es muy diferente. Así es. Si creemos en la Biblia, el testimonio bíblico es muy diferente. ¿Alguien más? ¿Sí quedó claro entonces por ahí todo, hermano Armando? Bueno, si no, entonces vamos a la parte segunda para avanzar en el tiempo. Por eso la construcción de un tercer templo no tiene sentido. No tiene sentido. Esa construcción del tercer templo solamente, una vez más lo digo sin ánimos de ofender a nadie, solamente tiene sentido en un tipo de teología que se llama teología dispensacionalista. Entonces, en la teología dispensacionalista sí tiene sentido, porque para ellos el Antiguo Testamento no era sombras ni figuras, sino que debe de entenderse de una manera literal. Y como debe de entenderse de una manera literal y no a manera de sombras y figuras, entonces para ellos el Antiguo Testamento sigue vigente. Y entonces cuando llega el nuevo pacto, ¿verdad? Sigue vigente en el sentido de que es el antiguo pacto todavía vigente. El nuevo pacto para ellos va a llegar cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? Cosa muy diferente
para los que no tenemos ese tipo de teología, para nosotros el nuevo pacto ya llegó en Cristo y se inauguró cuando Él murió en la cruz. Porque Él claramente dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. No dijo, se va a derramar ahora, pero va a venir a ponerse en efecto y en vigencia cuando yo venga por segunda vez. No dijo eso. Entonces se puso en vigencia y entró en vigor en el momento en que Él murió y resucitó, ¿verdad? Desde ese momento es borrón y cuenta nueva en cuanto a vuelta de hoja, ¿verdad? Empezamos un nuevo pacto basado en mejores promesas, porque el garante de ese pacto es nada más y nada menos que Dios mismo, ¿verdad? Entonces ya no es Moisés, ¿verdad? Ni el pueblo que venía con Moisés, sino que Dios mismo, ¿verdad?, le hizo la promesa a Abraham y se la cumplió en su descendencia, o sea, en el Mesías. Bueno, y sí, o sea, el que se haga o no se haga un tercer templo es irrelevante. Puede ser que alguien, cualquiera sea el decidido a levantar un tercer templo, que lo logre hacer y que lo haga. Eso no quiere decir que la profecía se está cumpliendo ahí. Eso nada más es lo mismo, es otro esfuerzo como los constructores de la Torre de Babel, de querer construir un tercer templo, supuestamente para que la presencia de Dios baje a ese templo. Pero ¿qué presencia de Dios va a bajar a ese templo si aún cuando el segundo templo estaba vigente y estaba todavía en existencia, la presencia de Dios ya no estaba allí? La misma historia dice a través de ellos mismos que la Shejinah, la nube, abandonó el templo después de que mataron a Cristo. Entonces se abandonó la nube y les dijo, yo me voy, ¿verdad? Y eso ya estaba presagiado cuando Jesús estaba saliendo del templo, después de haber tenido ese encontronazo con los fariseos y los saduceos. Les dijo, me voy y no vuelvo más a esta casa, dijo. He aquí vuestra casa os será dejada desolada, desierta. Y se fue. No dijo mi casa, dijo, he aquí vuestra casa. ¿Qué significa eso? Que era de ellos, no era de él. Era de ellos, ya no era la de él. Hubo un tiempo en que era la de él, pero ya no era la de él. Hermano, no sé, no me quiero salir del tema, pero ahora me acuerdo de estas interrogantes que siempre tuve. La Shekinah se apartó ya desde el tiempo en que el arca fue escondida. El Sí, tiempo de... bueno, eso tendría yo que checar el dato. El que nos dice que la nube, la Shejinah, abandonó el templo y nos dice cuándo es Josefo, ¿verdad? Ah. En uno de sus libros, de sus registros, lo dice. Lo voy a buscar para tener el dato exacto, ¿verdad? Y entonces cuando se le aparece, cuando dice la Biblia que se le hace la anunciación a Zacarías de que iba a tener un hijo, ¿no? Que sería Juan el Bautista. Dice que él estaba en el lugar santísimo, estaba haciendo su trabajo, ¿sí? O sea, que ellos seguían haciendo ese trabajo, pero ya sin el arca. Ajá. Si el arca ya estaba ausente, porque cuando regresaron del tiempo del exilio, no traían el arca con ellos, sino que el arca fue escondida para que no fuera tomada cautiva por los imperios invasores y destructores de Jerusalén. Y entonces el arca se perdió. Cuando ellos regresaron, ellos estaban haciendo su servicio, pero no existía un arca física. Claro, ese lugar quedaba vacío. Muchos piensan, y ha existido una teoría, que dicen que hicieron un arca imitación de la primera, solo como una representación para ponerla en el lugar,
pero la presencia de Dios ya no habitó en esa arca. Claro, Solamente era como para un punto de referencia para la gente. claro. Por eso Josefo nos dice, desde esta época, el arca del pacto no estaba, pero también nos da a entender la nube, la presencia de Dios, se apartó del templo y da también el dato desde cuándo, ¿verdad? Pero me parece que es en el tiempo de Cristo cuando él dice que la nube abandonó la ciudad, ¿verdad? Porque era algo visible, ¿verdad? Habría que ver. ¿Y en cuál de esos libros estaría? ¿En la antigüedad? Voy a tener que buscarlo porque no tengo el dato ahorita en la mano, ¿verdad? Como no estábamos tocando este tema, Sí, no lo busqué, pero lo voy a buscar, ¿verdad? O si no lo pueden buscar en Google, puede poner allá claro. nube de la presencia de Dios abandona el templo, Josefo, y a ver Sí. qué sale ahí, ¿verdad? Y el templo se construyó donde, en el lugar donde Jacob había dormido. Era el mismo lugar. No necesariamente, porque ahí dice que el lugar era, anteriormente tenía un nombre que era Luz, luego fue renombrada como Betel, pero el lugar donde Dios escogió hacer habitar su nombre y donde Dios mismo profetizó que ahí tenía que construirse el templo porque allí su presencia iba a bajar, era en el monte Moria, el mismo lugar donde se iba a sacrificar a Isaac. En la punta de ese monte donde se iba a hacer el sacrificio de Isaac, allí justo en ese mismo lugar exacto es donde se construyó el templo, por órdenes de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? A través de los profetas. El profeta, creo que fue Gad, el vidente, que le dijo a David y dejó dicho para Salomón, aquí Dios ha dicho dónde se tiene que construir, es aquí. Y es ahí donde está la explanada que nosotros conocemos, donde está la mezquita ahorita. Sí. Ahí en esa explanada, ahí estaba encima el templo, y ahí es donde Dios había dicho de que ahí es donde estaba el lugar que él quería donde se construyera. No para un tercer templo, sino para el primero, ¿verdad? Para el primer templo. Ok, bueno, vamos a pasar a la segunda parte porque todavía hay bastante, muy interesante. Así que quiero que pasemos para allá y déjenme empezar a compartir. Y voy a compartirles un video. Les pido que pongan la mayor atención posible porque el video, los subtítulos están en español. ¿Ok? El video no lo logré conseguir en español, pero está en inglés, pero sí tiene subtítulos en español. Entonces, trato de hacer lo posible. ¿Ok? Una parte que vamos a ver.